días para todos. Comenzamos hoy nuestro espacio reflexivo, un conversatorio horizontal, transparente, objetivo con la finalidad de que entre todos forjemos sobre nuestra perspectiva y nuestra realidad un mañana mejor, incluyente, en el que estemos todos vinculados de manera positiva. Tenemos hoy muchas cosas, pero vamos a hablar sobre todo sobre el tema del medio ambiente. Es un tema tan importante, tan impactante para la vida de los dominicanos y del mundo. Ya es la vida. El medio ambiente es la vida. La calidad de la vida depende fundamentalmente del medio ambiente, de los recursos naturales. Aunque la ciencia, la tecnología está cada día innovando y provocando guerras y cosas, pero todo se fundamenta en el uso de la materia prima, que es de los recursos naturales. Todo. Por eso es que hay que preservarlos y preservarlos con calidad en esa parte. Para hablar de eso, a propósito de que esta semana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos aquí a un doctor, yo creo que es uno de los pocos doctores que hay en el país. Para mí fue el primero en medio ambiente, el doctor, yo le llamo Macobi, pero se llama Juan Antonio González, un hombre polifacético, músico, político, ingeniero agrónomo, todo eso. Es un hermano nuestro. Buenos días, Buenos días, dicho. ¿Cómo está la cosa? Gran placer estar una vez más contigo. Hacía mucho que no estábamos juntos. Porque tú siempre me has invitado a tu programa. Sí, porque son de mucha calidad. Este programa lo vamos a hacer hoy como con la posibilidad de que la gente lo pueda distribuir también como pedagógico, orientador. Bueno, ojalá sea así, porque el problema del medio ambiente es la falta de conciencia que tienen los ciudadanos sobre esta problemática mundial que está afectando al planeta. Juan Antonio González, se celebra esta semana el Día del Medio Ambiente. Sí, se celebró. Día 5 de julio. Ayer se celebró. Pero siempre se prolonga los días después de la Sí, fecha. se hace un mes. Un mes, una semana, depende. Y anteriormente siempre se hacían muchas actividades de ese día. Se celebraban conferencias, seminarios, acciones para defender los ríos, las playas, limpiarlas, etcétera, etcétera. Bueno, pues siempre se ha continuado eso. Yo creo ¿Por qué se escogió junio, y más que todo junio, el 5 de junio, como Día del Medio Ambiente? Mira, eso tiene una historia. Es una forma de provocar en el individuo una conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Pero hay muchos días, dicho. Está el Día del Agua, que se celebró el 20 de marzo. El Día del Bosque, que se celebró el 21. Aquí lo celebran todos, eso es cierto. El 5 de abril, que se celebró el Día de la Tierra. El 22 de abril, que se celebró el Día de la Biodiversidad. Y ayer se celebró el Día del Medio Ambiente. Y lo que se busca, como usted dice, es crear conciencia, porque el planeta está pasando por una etapa difícil como consecuencia de los procesos de degradación, procesos de destrucción de los recursos naturales, procesos de contaminación de diferentes componentes que constituyen los recursos naturales, como son los suelos, el agua, la biodiversidad, es decir, la flora y la fauna, y el aire, que están precisamente pasando por difíciles momentos como consecuencia de la falta de aplicación de políticas de gobiernos locales, y también porque a nivel internacional no se llegan a acuerdos cuando se aprueban estas convenciones internacionales que se aprueban en las reuniones que celebra las Naciones Unidas a nivel internacional. Ejemplos recientes lo tenemos en el caso de París, el Acuerdo de París que se firmó
en el año 2017 y todavía no ha entrado en vigencia porque todavía hay algunos países. La parte del medio ambiente que se acordó en ese acuerdo. Y no, todavía Estados Unidos no lo aprueba porque dice que no le conviene a su economía. Ni Estados Unidos ni China, creo. Sí, exacto, y en China, así es. Así que esa es la situación, esa es la importancia que tiene la celebración de este día del medio ambiente. ¿Y qué podemos decir nosotros como que preservar el medio ambiente? Demos 5 elementos fundamentales que nos embargue, que nos impacte, que nos convenga preservar el medio ambiente. Bueno, tenemos el caso de los suelos, lo repito, tenemos el caso del agua, tenemos el caso de la biodiversidad, la flora y la fauna, y tenemos el caso del aire, porque son recursos naturales de los cuales depende directamente la vida del hombre, la vida de las especies animales, las especies vegetales sobre todo. Y no hay uno que se sobreponga al otro, sino que como una necesidad integral. Es integral, el problema es complejo, holístico, como dicen. El problema de los recursos naturales es un problema complejo, holístico, integral, y deben tomarse en cuenta la situación especial de cada uno y implementar las políticas necesarias para su conservación. Por ejemplo, tenemos el caso de los suelos. Los suelos con el agua constituyen dos de los recursos naturales más importantes de la vida, por la importancia que tienen para la existencia de las especies animales y vegetales y también para los usos que se hacen de agua. Pero están pasando por un proceso de degradación a nivel mundial. Degradación, ¿cómo se degrada? Bueno, hay varios hechos. Por ejemplo, tenemos la erosión de los suelos. Cuando se deforestan las montañas, la parte alta, se elimina la foresta, pues los suelos quedan al desnudo. Entonces la acción de factores intempéricos, como nosotros llamamos los especialistas, es más potente, más fuerte. El agua actúa más fuerte directamente sobre los suelos, porque el agua viene de la parte alta con una energía cinética, pero cuando se encuentra en contacto con el suelo, directamente impacta muy. Esa energía cinética se transforma en una energía potencial y lo impacta, como tú dices, y lo rompe, lo destruye. Ese es el inicio del proceso de erosión en los suelos. Pero esto tiene significación ecológica, social y económica. Sí, porque entonces hay ese derrumbe, esa erosión, todo ese material se transporta a través de la pendiente hasta la parte baja. ¿Quién está allá? Los ríos. Se contaminan los ríos, las presas, los canales de riego, los canales de drenaje. Entonces, las planicies donde vive la gente. También, y los sembradíos también, porque esa agua que viene, vamos a llamarle en términos populares agua sucia, viene de la parte alta y se acumula en los sembradíos. Entonces, cuando esa agua se hace así, se posa y entonces se evapora, lo que deja un sedimento, arcilla, y hace precisamente daño a los cultivos. Es decir, que la arboleda, los bosques, juegan un papel como de amortiguamiento de las caídas de las aguas. Sí, exactamente. Porque el papel de la vegetación es proteger, el papel de la vegetación es crear lo que llama cobertura boscosa, cobertura en los suelos. Y eso es precisamente que mantiene los suelos de la acción negativa del agua y el viento también. Porque no solamente el agua, el viento también, cuando el viento encuentra una zona deforestada, tiene que llevarse algo. Se lleva algo, todo ese polvo, toda esa arena, que la lleva. Y entonces eso se transporta a distancias. Y entonces, infecta el medio ambiente. Y hay dos factores importantes, el agua y el viento. Son factores que depredan los suelos, destruyen. Cuando no hay una boscosidad. Por eso es importante el dicho. Por eso es importante la reforestación. Porque que debe ser como la medida más importante del ser humano. Tú no ves que aquí se habla más de reforestación, porque nosotros tenemos muchas áreas deforestadas y es una forma de atenuar ese proceso destructivo de las aguas y del viento. Eso en el aspecto físico, pero también los suelos están pasando por otro problema, sobre todo en la República Dominicana. A nivel mundial, vamos a hablarlo a nivel mundial, que es la contaminación también por el uso de agroquímicos. Esa ya es la parte humana que lo hace criminalmente. El hombre tiene incidencia directamente en el uso de los fertilizantes,
de los herbicidas y de los pesticidas. Y entonces eso tiene su influencia porque eso actúa sobre la condición de los suelos, sobre todo la condición química y física de los suelos. Es un factor también que se está dando a nivel mundial. Pero también debo decirte, la química es la manipulación del hombre para formar elementos extras. Exactamente. Para influir en la producción. Exactamente. Tú sabes más que yo de eso, ya lo está diciendo. Yo no sé nada. Yo tengo un amigo que es médico, que es doctor en eso. Sí. Y entonces, cuando el hombre empecinado en aumentar la producción de los suelos, pues tiene que auxiliarse de elementos como son los fertilizantes, los herbicidas, porque con los fertilizantes pues se aumenta la productividad de los suelos, que es lo que busca el hombre. Y entonces, pero además tiene que usar pesticidas para matar esos animales pequeños, insectos que son parte del equilibrio ecológico. También. Porque los suelos tienen elementos vivos que son necesarios para inclusive curarlos y mantener ese equilibrio ecológico del cual tú hablas. Pero también tenemos que usar herbicidas también, que son muy ¿qué te digo? Peligrosos. Incluso herbicidas que además de dañar el suelo, daña al cuerpo humano. Con los productos. Mira, por eso esta corriente importante del orgánico. La producción orgánica. Yo tengo mi primer libro que yo publiqué sobre ecología, que se llama El Valle del Cibao, Ecología, Suelo y Degradación. Hay un artículo que de ese hace libro, mucho ese libro. Sí, hay un artículo que habla sobre el uso del agroquímico. Y en eso yo hablo sobre el uso de diferentes sustancias que hacen daño al hombre, como tú dices, el DDT. En ese tiempo se usaba el DDT para curar los ajíes, muchas sustancias, Licho, que hacen mal al suelo, hacen mal a recursos natural y al hombre también. Y lo transmite el hombre. Y hay sustancias que si no se controlan bien le hacen daño al hombre directamente. Y ahí yo leí un artículo precisamente en ese momento, en ese tiempo que escribí ese libro, donde hablaba de algunas sustancias que le hacen daño a la parte sexual del hombre. Y que se había comprobado que en muchos países se habían comprobado que había enfermedades del sexo. Se degeneraba. Por eso. Hay una que le disminuía la longitud del sexo. No me digas. Sí, en ese artículo. Y eso es así. Afectable la longitud de la parte del pene. Fue el último artículo que yo escribí sobre ese libro y lo puse de manera especial. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Lo que tiene que ver con la degradación de los recursos naturales. Sí. Porque también el bosque, por eso lo del bosque es importante, porque el agua misma se protege con el bosque, pero también se produce con el bosque. Sí. Porque al haber una zona boscosa provoca lluvia. Exactamente. Es un fenómeno especial. El bosque juega un papel importantísimo también en mantener lo que tú dices ahorita, ese equilibrio ecológico. Importante. Existen diferentes tipos de bosques. Hay bosques de clima tropical lluvioso, como el que se presenta en la República Dominicana. Tenemos el tipo de bosque también de países de clima frío. Y entonces ese bosque maderero, sobre todo de pinos, sí, que se da en sus países como Canadá, Estados Unidos, Chile, que son importantes. Y hay que mantener el bosque directamente para que se manifieste, para que exista ese equilibrio ecológico. Pero cuando no se implementan políticas para proteger los recursos, entonces esto se convierte en un problema del medio ambiente. Y te digo una cosa, que los bosques están atacados por el problema de la tumba de bosques, de árboles para producir carbón. Tenemos que irnos a una pausa, porque, Macoby, para nosotros poder seguir desarrollando con amplitud el tema. Sí. Entonces yo le voy a pedir un favor, vamos a darle un chancecito, vamos a una pausa, y entonces volvemos con la continuidad de ese tema, y entonces volvemos con las cosas que se han hecho y las cosas que se deben hacer en esa parte. Lo que pido es que me recuerde bien que debemos seguir con el bosque, porque es importante. Sí, el bosque, sí.
Señores, vamos a una pausa. Estamos conversando con el doctor en medio ambiente, Juan Antonio González, el primer doctor en esa área que yo conozca de la República Dominicana. Nos veremos en breve y seguiremos con esta cátedra que nos da el señor González en este programa. Estamos hoy conversando de medio ambiente, el programa, a manera de que nos convenzamos de que tenemos que protegerlo. El doctor Juan Antonio González, un experto en esa área, nos está dando esta cátedra ilustrativa, pedagógica, para que nosotros nos comprometamos cada día en saber que salvando el medio ambiente, salvando los recursos naturales, cuidándolos, estamos salvando la vida, la nuestra y la de la humanidad en esa parte. Doctor, entonces estamos hablando del bosque y su importancia en esa carrera y en esta obligatoriedad nosotros de preservar los recursos naturales. Mira, te decíamos, en la naturaleza existe lo que se llama ecosistemas. Bien. Ecosistema. Sí. ¿Qué es eso? El ecosistema es una zona determinada que existe, donde se existen las especies animales y vegetales y microorganismos. Eso se llama ecosistema. Y dentro del ecosistema son más de 14, hay 3 importantes que son los bosques. Pero hay 3 tipos de bosques: bosque tropical, bosque de clima templado y bosque de conífera. ¿Y conífera? Conífera es lo que tú quisiste insinuar ahorita, que son los pinos. Ajá. Se le llama conífera a los pinos porque tienen una frutita en forma de cono. Y esos son los 3 tipos de bosques que existen en el planeta. En la República Dominicana existe sobre todo el bosque tropical lluvioso, porque nosotros estamos localizados en una zona subtropical, en el trópico. Que también incluye pino. Pino, precisamente en Jarabacoa. Pero que es muy variado en términos de especie vegetal. Jarabacoa y otros sitios del país. Y entonces se la característica. Toda la cordillera central, pues. Ahora bien, los bosques son un espacio, te dije que está en equilibrio con el medio ambiente, donde se encuentran las especies vegetales y animales, todo tipo de plantas, los animales, hasta los microorganismos. Y están pasando por un proceso de degradación que viene inquietando a los organismos internacionales, que viene inquietando por el proceso de degradación que está sucediendo, que se está produciendo en la mayoría de los continentes. Porque la destrucción del bosque es, para llevarlo a este símil, la destrucción del bosque es para esa gran cantidad de especies de animales y sobre todo de aves, insectos, etcétera. Es como la destrucción de una urbanización o de un barrio. Usted deja a toda esa familia sin techo. Eso mismo usted hace cuando usted destruye un bosque. Deja a toda esa familia sin techo. Exactamente. Y hay diferentes causas importantes que están produciendo esa degradación, destrucción del bosque, donde desaparecen las especies, los animales y las especies vegetales, la flora y la fauna. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que lo están utilizando las plantas para producir carbón. Y cada vez que se... Las plantas eléctricas. No, las plantas, especies vegetales, las plantas, los árboles. No me diga. Los árboles, sí, aquí es común eso. Aquí en la frontera se está debatiendo. La deforestación para hacer hornos, para producir carbón vegetal. Sí, vegetal, exactamente. Eso es común aquí. Sí, eso es histórico. Y hay leyes que existen para perseguir estas cosas, pero en este país no se cumplen las leyes. Seguro. Ese es el gran problema que tiene la República Dominicana. Tenemos de las mejores leyes. De medio ambiente. De medio ambiente, son muy buenas. Pero las autoridades son las que tienen que aplicar. Mira, te quiero decir una cosa, tú no la crees. La Constitución, el área de medio ambiente en la Constitución de la República Dominicana
es el mejor enfocado en América Latina. No. Ay, sí, escríbelo, porque yo te lo puedo decir, porque yo estoy escribiendo un libro sobre eso. Sobre eso. La República Dominicana Una descripción comparativa. Sí, exactamente. Ese enfoque que se hace en la Constitución es el más completo de América Latina. Y no te lo digo yo, sino lo han dicho ya asesores internacionales que he hablado con ellos. Sí. Y Una yo ley digo, que se aprobó cuando Hipólito Mejía era presidente. Así La ley y se incluyó en la Constitución del 2010. Así mismo. En esa parte. Otra causa, producir madera. Negocio. Tú estás viendo a cada rato que hacen presos gente, camiones que vienen bajando de la montaña. Los de los chiquitos, los de los grandes no. Exactamente. Porque aquí no se respetan las leyes, no se cumplen. Y si no hay, oye bien, si no se respeta la ley, si no se respeta la Constitución, vamos a tener problemas sociales, económicos y políticos. Hay que decir que gran parte de las construcciones de esas naciones que nos colonizaron tienen sus construcciones en madera llevadas desde la isla española, de Haití y República Dominicana. Bueno, aquí habían exportadores. Sí. Bueno, a propósito de eso, saliendo un poquito del tema, aquí fue que comenzó la deforestación en América Latina. Todas esas caobas, el país estaba lleno de caobas y comenzaron a exportar caoba para llevar a Francia y España. España, Alemania. Cuando yo estaba estudiando en Francia, yo me fui a Barcelona y voy a la iglesia de Barcelona y encuentro toda esa caoba, toda esa le pregunto. Caoba centenaria. Centenaria, porque eso es traído del Caribe. Del Caribe aquí. Sí, y Haití, porque la República Dominicana no conocía ese No lo conocí. Y ya todos esos países están llenos de esa caoba, en Inglaterra. Nosotros tuvimos varios presidentes que España, su principal empresa era la exportación de madera. Y ahí fue que comenzó la deforestación primero. Eso es histórico. Pero hay otra causa importante que no se puede descartar, los incendios. Que aquí a cada rato se produce ese incendio, porque somos un país tropical del Caribe con una temperatura media de 27 grados centígrados. Y entonces cualquier cigarrillo que tú tiras en un pajonal ya se convierte en a veces se hace incontrolable. Y te digo una cosa, no solamente los cigarrillos, a veces las ramas de las matas se rozan una con otra y producen una energía, un calor que también es provocador. No, señor. Se habla un poco de eso. Pues, cuando eso es mucho viento y esas matas. Y te provoca también eso. Pero eso ya es muy extremo. Sí, pero se da. Ahora, el problema de los incendios, pero no solamente está incidentando en los países de clima tropical, sino también en países fríos. Pero ellos tienen la ventaja de que tienen una prevención, inclusive con aparatos, con equipos, solo para cuando se produzca eso. Sí, es cierto. Pero siempre se da eso. Seguro, en California, en California duró meses. Pero eso es anual, todos los años se produce un incendio en California. Terrible, con centenares de miles de hectáreas, acabando con ese estado que es el más rico de Estados Unidos. Es el más rico en términos boscosos. Pero mira, si eso sigue así, te va a empobrecer, te está empobreciendo. Porque cada vez que hay un incendio, eso elimina centenares, miles de plantas de diferentes especies que son importantes. Pero también destruye casas, se quema las casas. Tú has visto por los medios. Sí, las casas en los montes. Sobre todo esos artistas. Centenares, cada vez que viene un incendio de esos, se desaparecen centenares de casas. De millones de dólares. Industrias, empresas. Macobi, hay algo que yo no quiero dejar antes de entrar a la otra parte, que yo no quiero dejar. Pues. Pero déjame terminar con los bosques, los factores, para que vienen dos importantes. Los factores de extinción de los bosques. Otros más. Además de eso, tenemos nosotros lo que se llama el aumento de la frontera agrícola y el aumento de la frontera urbana. ¿Tú sabes qué pasa? Que para implementar un proyecto... Es un problema de política de población. Exacto. Para implementar un proyecto agrícola hay que tumbar árboles. Y cuando no hay política correcta, estrategia, entonces se convierte en un factor negativo. El conuquismo sobre todo. Pero también nada más, no. En gran escala, en Brasil, por ejemplo, que es donde más se está produciéndose esos problemas de frontera agrícola, porque hay por la producción de soya, la construcción de caminos vecinales, la construcción de puentes, líneas de férrea, ¿oíste? Y entonces está produciendo un problema serio de disminución de la vegetación de los bosques de la selva amazónica.
Pero tú debes saber también Selva amazónica, que la es selva el amazónica pulmón es el pulmón del mundo. Yo le digo laboratorio de fabricación de oxígeno. Por eso precisamente que tú ves que hay un gran interés por los organismos internacionales, sobre todo por las Naciones Unidas, por la FAO, por proteger. De acuerdo con una información de la FAO, en los últimos 50 años han sucumbido más de 700.000 kilómetros cuadrados dentro de esa área amazónica. Ya tú te imaginas la cantidad de bosques. Inclusive han eliminado, ¿cómo se llama esto? Esas poblaciones indígenas, Sí. de Bueno, ahí, que han vivido siglos y siglos ahí, que todavía están primitivos. mira, a propósito tú dices esto, hoy una noticia importante por la Z, ayer en la tarde, donde hay una denuncia de la cantidad inmensa de personas, de luchadores, de comunitarios que defienden el bosque, que van asesinados. Esa empresa extranjera. Esas empresas multinacionales. Porque ellos, como tú dices, ellos defienden su hábitat. Porque ahí que está su vida, han nacido ahí. Y a la vez están protegiendo el bosque del mundo, sí. o sea, el pulmón Lo del están mundo. asesinando, matando. Sí. De acuerdo con su información internacional, más de 200 y pico en los últimos años. Por una riqueza que hay en Y esa además la zona riqueza de ellos. de recursos naturales en términos Ahí minerales. hay de todo, en la selva oceánica hay de todo. Hay madera, hay minerales, hay de todo. Hay agua. De todo, Y hay petróleo, todo tipo de elementos, Y hay oxígeno. mercurio. Mira, y hay oxígeno para que se respire el planeta entero. Por eso es la gran importancia de mantener esa zona. Mire, Pero nos hay hace otra una importante, pregunta, una espérate. cosa sobre la Ya voy sostenibilidad para y la allá. explotación minera a Voy para allá, propósito de voy eso. para allá, mira. Pero hay otro factor importante, ¿Cuál? lo que se llama el aumento de la frontera urbana. Que todo el mundo está construyendo sin una Exactamente. política Exactamente. en todos los pueblos. Eso se está haciendo a nivel mundial. Pero aquí en la República Dominicana se está O haciendo. sea, aquí es el mayor desorden porque aquí no hay ni No siquiera cumple que las leyes, respeten las leyes. Mira, aquí hay una provincia que tiene problemas serios, que es Moca. La gran cantidad de suelos de primera calidad Sí. de Moca se han convertido En urbanizaciones. en Moca y en San Francisco de Macorís. Y debo decirle a ustedes, el pueblo que está escuchando y a ti, que la República Dominicana somos parte de los 11 países que tienen los mejores suelos del mundo. Mucha gente no lo cree. Sí, pero no solamente en Moca. Mire, yo fui a Santiago en estos días y subí por la parte sur, lo que va a San José de las Matas, Herradura y todas esas cosas, donde está la universidad. Eso antes era un monte. Sí. Ya son pueblos. Un pueblo. Entonces, eso es el avance de la frontera, lo técnico llama el avance de la frontera urbana. Sí. Que cuando no hay política de estrategia, políticas públicas correctas. Y los parques nacionales Entonces, son importantes también ahí. las áreas verdes, ¿oíste? Las áreas protegidas. Yo creo que no dejemos que Rica Rodríguez nos está preguntando sobre la sostenibilidad de la explotación minera, cuánto daño le hace a... Sí, eso es normal. Si no hay una implementación correcta del aprovechamiento de los recursos mineros, porque los recursos mineros son parte de los recursos naturales no renovables. Y si usted no explica política, Y es una riqueza del país. Sí, mira, la República Dominicana, yo no sé por qué no lo dicen los gobiernos, este es uno de los países más ricos en América Latina. En recursos naturales no renovables. Minero, tiene oro, plata, cobre, bauxita, y ahora anuncia el Ministerio de Minas que hay petróleo. Que hay petróleo. Y Eso yo le siempre digo, ha sido yo una tengo- sospecha. Yo lo he dicho siempre, tú conoces bien, y me Sí. conoces bien que yo dirigí el programa de gobierno en el aspecto de recursos naturales y medio ambiente. Sí. Y yo digo ahí en uno de estos programas la posibilidad de que existiera en la República Dominicana, En varios puntos del país. sobre todo en esa área entre Puerto Rico y República Dominicana. Ahí lo dije, tengo 30 años diciendo, escribiendo artículos y en mi libro están. De eso vamos a hacer un programa después. Mira, ahora me satisface que el Ministerio de Minas pues lo anuncie eso. Porque eso, tú sabes que el petróleo es Es el oro. el oro negro, le llaman el oro negro. El oro negro, de donde reside la economía de todo país. Y ahora mismo es... Y tenemos nosotros que bien definir nuestro mar territorial,
que aunque hay una ley, está en la ley de medio ambiente. Sí, Está aquí en la Constitución territorial marítimo. El artículo 9 Pelegrín siempre de la Constitución, tenemos que tener ojo avisor. Tenemos que tener un avisor porque eso estaba entre Puerto Rico y la República Dominicana. Y tenemos nosotros que defender nuestros recursos naturales, sobre todo que están debajo del mar. Por eso hay que categorizar, hay que poner claro el mar territorial de la República Dominicana, que es donde se puede encontrar. Sí, que no sabemos hasta dónde llega. Yo lo digo para que el gobierno esté atento a esto, porque el artículo 9 de la Constitución es claro en eso, cuando se refiere al territorio nacional. Bien. Entonces termino, espérate que el señor no le pregunte. Sí, de la sostenibilidad. Entonces, si aprovechamos los recursos naturales, el oro, la plata, la bauxita, y no aplicamos política correctiva, va a haber problemas de degradación, va a haber problemas de destrucción de los recursos, porque para aprovechar los recursos naturales tenemos que medidas de protección. El caso de la presa, por ejemplo. ¿Qué está pasando con la presa en la República Dominicana? Que están todas sedimentadas, están todas solvadas, es decir, están llenas de sedimentos. ¿Por qué? Porque en el periodo de construcción del gobierno de Balaguer se implementaban proyectos para aprovechar la presa, pero nunca se pensaba en proteger las cuencas, las altas áreas, las altas de las cuencas. Para detener la erosión, a que no vayan a los canales de la presa, a los lagos de la presa. Tú eres buen alumno, yo no lo he explicado. Entonces todas esas presas están sedimentarias. ¿Qué ha pasado? Han perdido la vida adulta. Aquí le da mucha importancia a los recursos financieros cuando van a autorizar una explotación minera. Exacto. Por encima de todo, los pocos dineros que nos sacan en compensación con el daño que va a hacer al medio ambiente, a la parte humana, ese desprendimiento de los elementos que desprende cada metal en el tratamiento, que contamina el ambiente. Pero tú sabes a qué se debe eso. Al modelo económico que aplica la República Dominicana. El modelo económico. Un modelo que nada más se interesan por la producción económica. Exacto, y no por la calidad humana. Por la calidad humana y el medio ambiente. Y este modelo económico, la filosofía es la siguiente: aprovechar los recursos naturales, sacarles riqueza, pero no implementar. Y eso viene después de Trujillo. Sí, Trujillo era muy pero celoso. también se afianció con el gobierno de Leonel Fernández. Sí. Tú no ves que hoy anuncia cada rato, el Banco Central anuncia que la economía, eufórico, que la economía subió un 5%, que le dicen, ¿no? 7% y 8%, pero nunca dicen lo que se hace para proteger esos recursos naturales, para producir los suelos, para producir las aguas, para proteger las cuencas geográficas. Entonces, eso, pero no inventen eso. Mocovi, cuando volvamos, porque ya tenemos que irnos a una pausa, vamos a hablar de las medidas que tenemos que tomar para eso. Bien. No podemos tomar todo el tiempo porque realmente no nos alcanza. Aquí hay que venir con tiempo. No, te coge 3 programas para eso. Bueno. Señores, vamos a una pausa y seguimos vengo. con Antonio González, sigue hablando del medio ambiente en esa parte. Así que en breve estamos con ustedes. Bueno, señores, estamos con Juan Antonio González, doctor en medio ambiente. Doctor, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que no lo habíamos dicho. Esa parte ha sido funcionario, es uno de los creadores de la ley de medio ambiente, de los que la trabajó. Y ha trabajado sobre programas de gobierno de medio ambiente de los últimos quizás 6 o 7 gobiernos, del 80 para acá, ¿no? ¿Verdad? Sí, todos. Trabajando en todos los programas de medio ambiente del PRD. José Francisco Peña Gómez, que no hemos hablado de él, fue el primer líder político que introdujo el tema de medio ambiente como política pública en la República Dominicana. Tenemos que hacer un programa de eso. De eso. Pero vamos a ver qué está haciéndose, qué se está dejando de hacer para cuidar el medio ambiente, Macón. Mira, ya hemos hablado de los problemas por los cuales está atravesando el medio ambiente y los recursos naturales. Y evidentemente que hay que implementar
diseñar estrategias y políticas públicas para hacer frente a este problema. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer en la República Dominicana para proteger el medio ambiente y los recursos naturales es crear una ley de ordenamiento territorial. Una ley. Eso es básico, porque la ley de ordenamiento territorial es lo que controla estos procesos de degradación de los suelos, de las aguas, de la flora, de la biodiversidad. Si no hay esa ley, porque los suelos deben utilizarse en función de sus características físicas, químicas y biológicas. Y esta ley lo que persigue es eso. Es una de las medidas. Pero también... ¿Cómo llama la ley? De ordenamiento territorial. Que está en el Tiene Congreso. 25 años. Exactamente. 25 años no se ha aprobado. Por los intereses, porque es una ley que afecta propiedades inmobiliarias. Ya está aprobada por la Cámara de Diputados, pero tiene más de 2 años en el Senado y está ahí, como dicen los letra muerta. Otra medida que debe hacerse es que hacer investigaciones sobre la realidad, por lo cual los problemas que están pasando estos recursos naturales. Eso ha decaído mucho, disque aquí. Sí. Yo cada rato oigo Hipólito Mejía que aquí no se está investigando, que no. Exactamente. Y recuerdo que en agricultura había un departamento de investigación. Él creó a través de la ley el IDIAF, que era un instituto de investigación. Un instituto específico. Pero hay otra medida también, proteger, recuperar los ecosistemas. Te dije ahorita que había más de 14 ecosistemas y que en la República Dominicana tenemos más de 6 o 7 ecosistemas de lo que existe en el mundo. Oye la importancia de la República Dominicana. Oye. Es una característica, es un pueblo especial, tiene todas las primicias. Tenemos mejores suelos, especies endémicas. Mejores suelos, tenemos especies endémicas, tenemos el sistema más amplio de hidrológico, de hídrico del Caribe. Tenemos mejores suelos también. Oiga la importancia que está diciendo el doctor González. Nosotros tenemos el sistema hídrico más amplio del Caribe. O sea, nosotros producimos la mayor cantidad de ríos como país en todo el Caribe. Pero una cosa no es eso solamente, sino que tenemos el más largo de las Antillas y el más caudaloso. Esos son el río Yaque del Norte y el Osama. Y el Yuna. El Yuna. Sí, es el más caudaloso, el Yuna. Y entonces, pues es un país especial, pero hay que enfrentar los problemas. Pero otra cosa también es que este sistema económico le da importancia, como tú dijiste ahorita, a lo económico. Y a lo financiero. Mira, olvidándose dos cosas importantísimas para el desarrollo económico y social de los pueblos, que es el aspecto ambiental. Como tú viste aquí, ya tenemos todo con problemas, los suelos, las flores con problemas, pero también tenemos el problema de la pobreza. La pobreza, que es un concepto social, se convierte en un problema ecológico también. Sí. Porque cuando el hombre está viviendo en la montaña y no tiene el medio de producción, tiene que emigrar a la ciudad. De ahí la inmigración que existe. Sí, y eso por el desequilibrio social. Entonces, emigra el hombre a la ciudad. ¿Y qué pasa? Se convierte, si no consigue trabajar, en un delincuente. Correcto. Y eso es esas cosas que hay que hacer. Ese es uno de los... Pero también tenemos que enfrentar la pobreza, evidentemente. Tú tienes un 40 y pico % de pobreza en la República. Inclusive podemos mucha gente que puede generar su riqueza y su modo de vida desde la misma foresta. Esas son las líneas estratégicas más o menos importantes, pero hay otra cosa más. El cumplimiento de las leyes. Aquí hay leyes fabulosas, importantísimas, de las mejores de América Latina, relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, tenemos la ley 6400 sobre el medio ambiente, una ley completa, amplia, con un mandato definitivo, concreto sobre la necesidad de protección del medio ambiente. Tenemos la ley de área protegida. La República Dominicana, cada día la restringen. El 25% del territorio de la República Dominicana es área protegida. ¿Tú sabes cuánto en Estados Unidos? 10%, y en Europa también. Fíjate que eso es bueno y malo. Fíjate la importancia de eso. Ahora acaban de eliminar el parque de Manolo Tavares. Pero hace 2 años eliminaron el parque del Este. Porque te voy a decir una cosa, para modificar o crear nuevos parques hay que esperar, lo digo responsablemente, esta ley de ordenamiento territorial. Tú no puedes modificar la estructura del área protegida sin que haya una ley de ordenamiento territorial. Ahí es el gran problema que existe, que lo digo responsablemente. Pues bien, entonces tenemos la ley 202-04, que es la área protegida, muy buena. Y tenemos la ley también,
la 147-02 de lo que se refiere al problema de la vulnerabilidad. Aquí hay mucha gente que vive en zonas vulnerables, pobres, a la orilla de los ríos, a la orilla de la montaña, que además de que zona inclinada, que le hace daño a la cuenca. Sí. Pues bien, esas son las cosas. Ahora, ¿Y qué están haciendo los organismos rectores? Por ejemplo, las universidades, la Academia de Ciencia. Bueno, la Academia Porque de ya Ciencia, eso es el Estado que deja de funcionar. sí. La Academia de Ciencia es un organismo que sea, bueno, el organismo más importante que se ha dedicado a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Claro, Tú conoces la defensa de Loma Miranda, sí. la mina de oro, que asumió una política responsable. Pero actualmente también está ampliando la investigación con el actual presidente que existe, que sea ¿Quién preside? don Luis Ortega, Checker. Luis Checker Ortiz. Sí, el presidente acá, que es abogado, pero está haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo. Porque aquí es un problema de ideología, y de preparación. Por ejemplo, y vocación. Exactamente, del servicio que la tiene. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. El ministro de Obras Públicas no es ingeniero. Bueno, no es ingeniero. González Castillo es lo que es un economista. En electrónica. En electrónica yo creo que es yo pensé que era economista. Está haciendo un buen trabajo. No es ingeniero. Sí, porque para la gerencia no se necesita solo que sea un técnico especialista en el área, sino un tipo que conozca de manera global lo que es la gerencia. Y actualmente don Luis Echeque está haciendo un buen trabajo. Está impulsando la investigación, cosa que no hicieron mucho, que hay que decirlo con responsabilidad, muchos presidentes anteriores a él. Desde que llegó se reunió con las diferentes comisiones, la invitó a que le presentara su programa de trabajo, ¿viste? Y invitando sobre todo en el área de medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente el capítulo de Medio Ambiente. Sí, está llamando a todas las comisiones que tengan inquietudes para el problema de medio ambiente, para apoyarlo conjuntamente. Eso es importante, eso es importante. Y se está haciendo un buen trabajo. Macobi, los muchachos nos están diciendo, yo creo que tenemos todavía más tiempo, pero ellos están como... Bueno, si me da un minuto para terminar. Coja un minuto, ese minuto y terminemos. Mira, yo hablé, de algunas medidas que había que hacer, de la estrategia. Sí, ya definimos varias cosas. Hablé sobre el cumplimiento de las leyes, especialmente la Constitución. Hablé del modelo también, que hay que cambiar este modelo. Hay que cambiarlo. Sí. Pero aquí falta una cosa. Yo escribí un artículo una vez en uno de los periódicos nacionales sobre la necesidad de un pacto medioambiental. Y eso hay que hacerlo en la República Dominicana, porque como tú dices, hay mucho interés. Entonces, yo recomiendo que en este país hay que implementar un pacto de medio ambiente. Un pacto para el medio ambiente. Para el medio ambiente, que implicaría la participación de instituciones y sectores comprometidos con el desarrollo económico, social y medioambiental, como por ejemplo la Academia de Ciencia, la UAS, el Ministerio de Minería, la CDE, el CONET, la Liga Municipal Dominicana y otras instituciones más para implementar este plan. Los muchachos nos están forzando que tenemos. Entonces, tú tienes que invitar para seguir hablando. Sí, vamos a hacer otro programa. Señores, hoy hemos hablado con un experto, doctor en medio ambiente, el doctor Juan Antonio González, cariñosamente Macubi. Todo un primor de programa hemos hecho en torno a eso. Nos veremos mañana con otro espacio y con otro tema de mucha importancia para nuestra formación. Gracias por su sintonía y hasta mañana, si Dios quiere.